Mientras el aroma de las flores aún perfumaba la capilla y el ataúd acababa de ser cerrado, ella entró. Lorena, la exesposa que lo había abandonado hacía 15 años. Con tacones altos y un vestido ajustado, atravesó el pasillo exigiendo los 24 millones de dólares de la herencia como si tuviera derecho a ellos. Pero lo que ocurrió a continuación desenmascaró a cada persona en esa sala y desató una batalla que ella jamás esperaba perder. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuando las puertas de la capilla se abrieron esa tarde gris, mi corazón ya estaba más roto de lo que creía posible. El ataúd de mi hijo, pulido y solemne, descansaba en el altar rodeado de arreglos de flores blancas, sus favoritas. El himno que él amaba acababa de resonar por última vez entre los vitrales, dejando un silencio pesado que parecía tragar cada respiración en la sala. Fue en ese momento sagrado de dolor que ella apareció. Lorena Medina entró en la capilla como si estuviera llegando a una reunión de negocios. No al funeral del hombre que había abandonado 15 años atrás. El ruido de sus tacones de 10 centímetros rompió brutalmente el silencio, haciendo que todos los presentes se voltearan. Su vestido negro, demasiado elegante para la ocasión, abrazaba su cuerpo como una segunda piel. Pero fue su sonrisa, esa sonrisa de rincón calculada, lo que me heló la sangre. «Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece», anunció con una voz clara y ensayada, proyectándola para que todos la escucharan. «Los 24 millones de dólares que mi esposo dejó, como su esposa legal, tengo todo el derecho a ello». El aire fue succionado de la capilla. Algunos jadearon, otros se voltearon aturdidos hacia sus vecinos de banco. Pero yo no me giré para mirarla. Aún no. Mantuve mis ojos fijos en el ataúd, en la placa de latón que brillaba suavemente con su nombre. Ni siquiera había sido bajado a la tierra, y ella ya estaba allí como un buitre tratando de arrancar lo que quedaba de él. No fue tristeza lo que sentí en ese momento. Fue un calor intenso subiendo por mi pecho, apretando mi garganta. Una furia silenciosa que se instaló pesadamente detrás de mis costillas. Mi difunto esposo solía decir que yo tenía la paciencia de una pared de piedra. Ese día necesité cada fragmento de esa paciencia. El joven abogado de Lorena estaba a su lado, visiblemente nervioso, hojeando papeles en una carpeta azul. Su voz temblaba mientras mencionaba términos como estado civil, derechos de supervivencia y alguna cláusula que claramente no había leído con suficiente atención. Ni siquiera sabía que ella había renunciado a todos sus derechos en el acuerdo de divorcio años atrás. Miré a mi izquierda, donde Patricia Ortiz, mi abogada, ya estaba sacando una carpeta discreta de su bolso. Me hizo una pequeña seña. «Aún no es el momento. Solo espera», me decía su mirada. Los susurros habían comenzado a extenderse por la capilla como una ola. La entrada de Lorena no solo rompió el silencio, rompió la ilusión de paz que yo había intentado mantener ese día. Los dolientes se movían incómodos en sus asientos. Algunos miraban al suelo, incapaces de presenciar el espectáculo. Otros me miraban a mí esperando que me derrumbara, que me quebrara ante esa afrenta, pero no lo hice. Lentamente me giré para enfrentarla. Lorena no vaciló cuando nuestras miradas se encontraron. Había una fría confianza en su mirada, la clase que solo existe en personas que creen haber ganado antes de que la batalla comience. Levantó la barbilla ligeramente, orgullosa de sí misma. Tal vez esperaba que suplicara, llorara o armara una escena frente al altar, pero permanecí inmóvil y eso pareció desestabilizarla porque su voz se volvió más alta, más insistente. «No estoy aquí para pelear, estoy aquí para tomar lo que es legalmente mío». Finalmente hablé, mi voz más fría que la de ella, perfectamente controlada. «Tú no eres su esposa, ya no». Por un segundo ella dudó. Su abogado susurró algo volteando una página en sus documentos, pero pude verlo en su rostro. Ella esperaba que yo
no conociera la ley. Esperaba que estuviera demasiado perturbada para reaccionar. Pensó que este funeral era su escenario y que yo estaría demasiado rota para contraatacar. Fue entonces cuando Patricia se adelantó silenciosa como una sombra y le entregó al oficial de la iglesia una copia del decreto de divorcio, sellado, autenticado. La renuncia total a cualquier futura reclamación de bienes había sido finalizada hace más de una década. No necesité decir nada más. La verdad estaba allí, impresa en tinta oficial, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Alguien tosió nerviosamente. Otro murmuró: «Dios nos ayude». Lorena se quedó quieta con los labios apretados, los ojos recorriendo los bancos de la capilla. Estaba esperando que alguien la defendiera. Nadie lo hizo y yo me quedé allí. No triunfante, no arrogante, solo firme. Pasé 15 años criando a mi hijo sola después de que ella lo dejó, sin nada más que deudas médicas y un corazón destrozado. Estuve presente en cada sesión de radioterapia, cada cirugía, cada llamada nocturna, cuando el dolor venía más rápido de lo que los medicamentos podían seguir. Ella estuvo ausente, completamente desaparecida, hasta que el dinero valió la pena para regresar. Cuando finalmente me giré para salir de la capilla, no miré hacia atrás. Caminé hacia la salida con Patricia a mi lado, nuestros pasos lentos y uniformes, como si estuviéramos marchando hacia una batalla que apenas comenzaba. Escuché a alguien susurrar mi nombre con simpatía. Otro dijo: «Justicia», pero yo no necesitaba simpatía. No quería justicia, todavía no, porque sabía que esto no había terminado ni de lejos. Lo que estaba por venir haría que el funeral pareciera solo un preludio. Afuera, el viento había aumentado, azotando hojas secas alrededor de los escalones de piedra. Patricia me alcanzó y silenciosamente me entregó un sobre marrón. Lo puse debajo de mi brazo sin decir palabra. Ambas sabíamos que lo necesitaría muy pronto. El director de la funeraria nos encontró en la acera, claramente perturbado, para disculparse por la interrupción. Le dije que no se preocupara. «La muerte no siempre trae dignidad», respondí. Él no supo qué decir después de eso, y yo no necesitaba que lo supiera. Entramos en el auto. Patricia condujo. Me senté en el asiento del pasajero mirando por la ventana, con las manos cruzadas, respirando despacio. No calma, solo controlada. Hay una diferencia. Tomamos exactamente 11 minutos para llegar a la oficina de Ortiz y Asociados en el centro de la ciudad. La asistente de Patricia ya había preparado la sala de conferencias, cerrando la puerta detrás de nosotras y asegurándola con un suave clic que parecía sellar el mundo exterior. Patricia puso 2 documentos sobre la mesa de madera oscura y los alisó con manos precisas. El primero era el último testamento actualizado de mi hijo, fechado 9 meses antes de que falleciera. Yo estaba sentada a su lado cuando lo firmó, sus manos delgadas pero firmes. En el documento dejaba todos sus bienes para mí: el dinero, las acciones de la empresa, la propiedad, el seguro, incluso los derechos intelectuales de la aplicación que había diseñado en sus meses finales. No había mención a Lorena, ni una sola línea. El segundo documento era el acuerdo de divorcio de 15 años atrás. Una renuncia total de derechos futuros a cualquier bien actual o futuro, finalizada y autenticada. Patricia tenía la copia certificada en mano junto con el registro del notario, sin fisuras, sin ambigüedad. Aún así, la voz de Patricia era mesurada cuando habló. «Lorena no tiene en qué apoyarse, pero es audaz. Espero que esto escale». Asentí, mi mandíbula apretada, no por miedo, sino por un enfoque absoluto. Si Lorena quería convertir esto en una guerra, la encontraría en las líneas del frente. Había llorado por mi hijo con cada parte de mi ser. Ahora defendería lo que él dejó. No permitiría que una mujer que desapareció por 15 años convirtiera el capítulo final de su vida en un circo legal. Patricia me entregó una copia del inventario de los bienes cuidadosamente listados en categorías. Les eché un vistazo rápido. Cuentas bancarias, acciones de la empresa, la casa del lago, el apartamento, incluso el auto. Entonces
Vi el último IM, una carta en video particular grabada por mi hijo y almacenada digitalmente bajo protección de abogado. Yo no sabía que él había hecho eso. Patricia golpeó la carpeta con determinación. Es hora. Condujimos hasta el juzgado, no para una audiencia formal, sino para una reunión que Patricia había programado con el juez responsable de procedimientos de emergencia de sucesión. Una cortesía concedida debido al tamaño de los bienes y a la obvia tensión a su alrededor. Él accedió a revisar los archivos por adelantado y confirmar que las reclamaciones de Lorena serían marcadas como inválidas inmediatamente después de la presentación. Una orden de protección temporal sobre los bienes fue emitida en 1 hora. Un récord, incluso para Patricia, que rara vez mostraba sorpresa, pero levantó ligeramente las cejas cuando el documento llegó tan rápido. Mientras salíamos, el cielo se había oscurecido. Las nubes se cerraban como una cortina antes de una tormenta. El teléfono de Patricia sonó cuando estábamos en los escalones del juzgado. Era el abogado de Lorena. Ella contestó en alta voz, permitiendo que yo escuchara cada palabra. La voz de él se quebró mientras pedía una reunión para discutir una posible resolución conjunta. Patricia respondió con una frialdad profesional que ya conocía bien. Todas las conversaciones debían ser por escrito y la interferencia de Lorena en un servicio religioso sería incluida en cualquier respuesta formal. No hablé durante la llamada. No lo necesité. Pasé años siendo silenciosa por la paz, por mi hijo, por la familia. Ese tiempo se había acabado en el momento en que Lorena dijo $24 millones frente a su ataúd. Esa noche en casa abrí la carta en video particular. Mi hijo estaba sentado en la silla cerca de la ventana, la misma silla en la que solíamos leer juntos cuando él era solo un niño. Su voz era tranquila, su tono claro y firme, a pesar de la evidente debilidad física. Habló sobre la fundación que quería que yo construyera, las becas comunitarias, el jardín conmemorativo detrás del laboratorio de tecnología. Habló sobre mí, sobre cómo lo apoyé, sobre la fuerza que esperaba que yo continuara demostrando incluso después de que él se fuera. Entonces, cerca del final, dijo algo que jamás olvidaré. Si ella regresa, necesito que te mantengas firme, no solo por mí, sino por ti. Ella se alejó de mí, pero tú, mamá, tú nunca lo hiciste. Te mereces todo lo que te dejé. Te elegí a ti. Reproduje esa última parte 2 veces, dejando que el peso de esas palabras se asentara en mi pecho como una mano, presionando firmemente, pero con ternura. No lloré, no esa noche. Habría tiempo para eso después. Ahora tenía una decisión que tomar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un bloc de notas. Escribí 3 nombres. 3 personas que apoyaron a mi hijo cuando Lorena no lo hizo. 3 personas que presenciaron cosas, que sabían cosas. Una de ellas tenía acceso a registros hospitalarios. Otra había archivado los contratos de desarrollo. La tercera poseía correos electrónicos personales que nunca fueron divulgados. No se trataba de venganza, se trataba de protección. No permitiría que ella reescribiera su historia. No mientras tuviera aliento en mis pulmones. No mientras aún tuviera su voz en mis oídos. A la mañana siguiente, la noticia se extendió. No sobre el dinero, eso vendría después, sino sobre lo que sucedió en la iglesia, sobre la entrada de Lorena, sobre el enfrentamiento, sobre el silencio que siguió. Mi teléfono sonó antes del amanecer. Viejos vecinos, primos lejanos, personas de las que no había sabido en años llamando para preguntar cómo estaba, pero por debajo de la preocupación podía oír algo más. Curiosidad, vacilación, un ligero tono de cuestionamiento en sus voces, como si no estuvieran seguros de qué lado de la historia creer todavía. No devolví las llamadas. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café negro y observé el cielo clarear sobre el patio. El mismo patio donde mi hijo había jugado cuando era pequeño. Donde habíamos hecho barbacoas los fines de semana. Donde planté "No me olvides" a lo largo de la cerca durante su primera ronda de quimioterapia. Era un espacio tranquilo,
Un buen lugar para pensar, pero la tranquilidad no duró. Alrededor de las 10 de la mañana, Lorena publicó una foto, una imagen recortada de mi hijo de años atrás, una que ella no tenía el derecho de compartir. La leyenda era corta: con el corazón roto por decir adiós al amor de mi vida, que se haga justicia. Entonces vinieron los comentarios. La mayoría eran de personas que no sabían o no les importaba saber la verdad. Personas que tomaron su versión de la historia y la esparcieron como fuego en paja seca. Había emojis de simpatía, palabras como valiente e injusto y trágico. Algunos mencionaron abogados. Uno dijo que ella debería luchar por lo que era de ella. Fue en ese momento que las cosas cambiaron. Ya esperaba una batalla legal, ya había asegurado los documentos, pero esto era algo diferente. Esto era público, era imagen. Y si había aprendido algo en la última década, era que la gente cree en lo que ve primero, incluso si es una mentira completa. Le envié un mensaje a Patricia. La respuesta llegó rápida como un rayo. Ya lo estamos monitoreando. Estamos preparando una línea de tiempo para su divulgación. En una hora, la CFO de mi hijo, Gabriela, llamó para decir que había recibido 2 llamadas de periodistas preguntando sobre la viuda. Gabriela dijo esa palabra con un amargo apretón que aprecié profundamente. Le dije que esperara. No íbamos a reaccionar, íbamos a responder. Y hay una diferencia fundamental entre esas 2 acciones. Al mediodía conduje al centro para reunirme con Patricia. Ella había reservado una sala tranquila en una biblioteca privada que solía ser un banco, paredes gruesas a prueba de sonido. No queríamos oídos indiscretos. Lo que teníamos que preparar ya no era solo legal, era reputacional. Patricia presentó el plan en 3 partes. Primero, confirmar la posición legal con la orden temporal del juez e iniciar el proceso para una moción permanente para bloquear la interferencia de Lorena. Esa parte ya estaba en marcha. Segundo, reunir todas las evidencias personales que mi hijo dejó y toda la documentación de las personas en su círculo íntimo. Gabriela tenía correos electrónicos y horarios que probaban que Lorena jamás apareció durante su enfermedad. Fernando tenía registros autenticados del divorcio y de los acuerdos de propiedad. Andrés, el enfermero de la UCEI, tenía una declaración por escrito sobre la semana final, incluyendo la visita que Lorena nunca hizo. Tercero, y esa era la parte que Patricia todavía no me había dicho, preparar un evento público, no solo un comunicado de prensa o una petición legal, sino algo real, visible, un compromiso público con la fundación que mi hijo quería crear. Patricia creía que la mejor defensa no era solo un juzgado, era una multitud y no estaba equivocada. Elegimos una fecha para 3 días a partir de ese momento, el lugar, la principal sala de conferencias en el ayuntamiento de la ciudad. El alcalde ya había expresado apoyo a la fundación meses antes, cuando mi hijo aún estaba vivo y discretamente sentando las bases. Aún teníamos las cartas, los permisos, todo lo que él había arreglado. Simplemente estábamos dando continuidad a lo que él comenzó, pero yo no estaba interesada en montar un espectáculo. Le dije a Patricia que todo debía permanecer centrado en él, no en Lorena, no en mí. La causa, la misión, el impacto comunitario, eso era lo que importaba. Aún así, sabía que Lorena vendría y necesitaba estar lista. Esa noche visité el antiguo despacho de tecnología donde mi hijo solía trabajar. Las luces estaban apagadas, los muebles cubiertos. El equipo se había mudado después de la adquisición, pero Gabriela aún tenía las llaves. Me encontró al frente y me llevó a su vieja mesa. La silla todavía estaba allí, así como la taza con una astilla en el asa. La pizarra con notas semiborradas sobre la funcionalidad de la aplicación en su caligrafía que yo reconocería entre miles. Gabriela me entregó un penriff sin decir mucho, solo presionándolo en mi mano con un gesto determinado. Dentro estaban los últimos 2 meses de correos electrónicos privados de mi hijo. Ella había filtrado todo lo que era irrelevante. Lo que quedó eran comunicaciones sobre la fundación, sus instrucciones médicas finales
y sus últimos contactos con consejeros legales. Más tarde esa noche, me senté en mi propio escritorio, el mismo en el que solía corregir trabajos cuando yo enseñaba en segundo grado, y abrí el Penrive. Había 3 correos marcados con estrellas rojas, uno para Patricia, uno para Gabriela, uno para mí. El que era para mí nunca fue enviado. Lo había guardado como borrador. Decía: mamá, si estás leyendo esto, yo ya me fui, y si ella aparece, sé que será difícil, pero necesito que recuerdes que tú eres la única que se quedó. Estuviste allí cuando no podía caminar, cuando no podía dormir, cuando era más tubos que piel. Tú nunca saliste de la habitación, así que no dejes que ella reescriba lo que tú y yo vivimos. Yo te elegí a ti, no a ella, nunca a ella. Fue en ese momento que mi duda desapareció. No es que hubiera planeado rendirme, pero algo dentro de mí se calmó. Había cargado con dolor y furia toda la semana. Ahora tenía claridad. Lorena quería usar la opinión pública como arma. Yo levantaría la verdad, no solo en el juzgado, sino frente a cada persona que había visto su publicación y creído la mentira. 3 días después del funeral, entré al ayuntamiento por la entrada trasera. Patricia lo había arreglado así: menos ruido, menos ojos. El auditorio ya se estaba llenando de gente: prensa local, inversores de tecnología, líderes comunitarios. La oficina del alcalde había confirmado su presencia, no para dar un discurso, sino para mostrar apoyo. Eso importaba más. El evento era simple en el papel: una dedicación, el lanzamiento público de la Fundación Conmemorativa Holbrook, pero todos sabíamos que era más que eso. Era un mensaje. Las sillas se dispusieron en filas frente a una pantalla de proyección. Una pancarta estaba colgada cerca del frente. Un legado de propósito. El rostro de mi hijo estaba en el programa sonriendo de esa manera discreta que él siempre tenía cuando estaba orgulloso, pero no quería atención. Esa sonrisa hablaría por él ahora. Patricia y Gabriela se encargaron del registro de la prensa. Fernando estaba posicionado cerca de la mesa lateral con carpetas legales. Andrés, el enfermero, se ofreció a acompañar a los invitados mayores. Todos tenían un papel. Todos entendían lo que estaba en juego. A las 10:02 las puertas se cerraron. A las 10:05 Patricia subió al podio y golpeó el micrófono una vez. No sonró. No estaba allí para encantar a nadie. Buenos días. Estamos aquí para honrar la visión y los valores de un hombre que vivió con una brillante discreción y dejó un plan para tener un impacto. Lo que verán hoy no es sobre pérdida, es sobre intención, sobre claridad, sobre verdad. Ella se apartó y las luces se apagaron. La pantalla se iluminó con un video fechado 5 semanas antes de su muerte. Mi hijo estaba sentado en una silla, con los hombros un poco encorvados, los ojos cansados pero enfocados. El fondo era su oficina en casa, esa llena de libros y plantas y fotos que yo conocía de memoria. Su voz llegó tranquila pero firme. Si estás viendo esto, entonces ya no estoy por aquí, pero quería explicar con mis propias palabras por qué tomé las decisiones que tomé. No quería confusión, no quería discusiones, quería que la verdad hablara por sí misma. Continuó describiendo su enfermedad, sus esperanzas para la fundación, su decisión de dejar sus bienes para mí y solo para mí. Sus razones no eran emocionales, no eran vengativas, solo mesuradas y claras. Ella se fue, dijo sin dudar. Cuando más la necesitaba no estaba. Y cuando construí algo que valía la pena volver, ella regresó. No puedo permitir que eso defina mi legado. Estoy eligiendo a la persona que nunca se fue. La sala se quedó en silencio absoluto cuando el video terminó. Ninguna tos, ningún movimiento, solo inmovilidad. Me levanté, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Caminé lentamente hasta el podio, sintiendo el peso de todas las miradas. Había hablado en aulas por 30 años. Había dado elogios fúnebres, brindis de cumpleaños y discursos de jubilación. Pero este momento era diferente. No se trataba de celebración, se trataba de trazar una línea definitiva en la arena.
Agradecí a todos por estar allí. Reconocí la presencia del alcalde. Luego leí los nombres de los primeros beneficiarios de la beca. Leí los nombres de las escuelas locales que recibirían apoyo tecnológico. Describí el fondo de ayuda médica de emergencia que llevaría el nombre de mi hijo. La audiencia escuchó atentamente. Nadie interrumpió. Entonces abordé la situación directamente. Algunos de ustedes pueden haber visto publicaciones en línea, escuchado rumores, leído comentarios. No responderé a chismes, responderé con evidencia. Gabriela atenuó las luces de nuevo. La pantalla mostró correos electrónicos de mi hijo, etiquetados, fechados, comunicaciones verificadas con Patricia, con Gabriela, conmigo. Documentaban sus intenciones, sus planes de herencia revisados, sus designaciones de beneficiario de seguro canceladas, todo la base incuestionable de los hechos. Luego vinieron documentos legales digitalizados, el decreto de divorcio, el acuerdo firmado, la renuncia de derechos. Resaltado en amarillo, la línea donde Lorena había firmado su consentimiento total para renunciar a cualquier reclamación futura. Finalmente, la última diapositiva. Una captura de pantalla de un correo electrónico que Lorena había enviado a un amigo cercano 6 semanas antes del funeral. El mensaje había sido reenviado anónimamente a la oficina de Patricia. En él, Lorena escribió: «No me importa lo que cueste. Estoy volviendo para tomar lo que debería ser mío. Él me lo debía. Y si su madre quiere una guerra, estoy lista». Miré a la audiencia. Esa era su historia. Esta es la mía. Y esta fundación, este trabajo, este legado pertenece al hombre que lo ganó, no a la que lo dejó, no a la que regresó cuando los titulares aparecieron. Algunas personas aplaudieron, luego algunas más. Cuando volví del podio, toda la sala estaba aplaudiendo. No sonreí, no me incliné. Solo asentí una vez y regresé a mi asiento. Lorena estaba allí. La había visto llegar tarde. Se sentó en la última fila con gafas de sol, los labios apretados. Cuando las luces volvieron, se levantó y se fue. No hizo una escena, no habló, pero sus tacones resonaron fuerte contra el suelo mientras se iba, como si quisiera ser escuchada, como si quisiera que alguien la persiguiera. Nadie lo hizo. Patricia se inclinó hacia mí. Ella va a contraatacar. No respondí, no lo necesité. Lo intentaría y nosotras estaríamos listas. Después de que el evento terminó, la gente se me acercó, me estrechó la mano, me contó historias sobre mi hijo que nunca había oído antes, un compañero de la universidad, un mentor de una incubadora de tecnología, un padre cuyo hijo había recibido clases gratuitas de la aplicación que mi hijo construyó en su último año. Esa tarde una foto del evento apareció en las noticias. Yo parada en el podio, una mano en el atril, la otra sosteniendo el programa, el rostro de mi hijo a mi lado en la pantalla. La leyenda decía: una madre protege el legado de su hijo. Y eso era exactamente lo que yo había hecho públicamente, claramente, sin gritar, sin enojo, pero con cada hecho afilado como una cuchilla. A la mañana siguiente me desperté al silencio, sin nuevos mensajes, sin llamadas perdidas, sin correos electrónicos de Patricia, pero no confundí la quietud con la paz. Era el tipo de silencio que viene antes de que algo se rompa. A las 8:30, Patricia me envió un único mensaje: mantente alejada de las redes sociales. Su tono siempre era controlado, pero pude sentir la urgencia detrás de esas 4 palabras. Obedecí, pero no necesité preguntarme por mucho tiempo. Gabriela llamó 30 minutos después. Lorena publicó algo, un clip de video, ediciones recortadas de tu hijo fuera de contexto. Hace que parezca que se arrepintió de haber cambiado el testamento. Cerré los ojos y respiré hondo. El evento en el ayuntamiento la había sacudido. Ahora estaba jugando sucio. Esa tarde Patricia y yo nos reunimos de nuevo en la misma sala privada, en el antiguo edificio del banco. Ella ya había descargado el clip, hecho una copia de seguridad, lo había transcrito y tenía un equipo verificando sus ediciones.
No había filmación completa para emparejar, ningún registro de esas palabras en ningún archivo bruto. Era una fabricación, pero era lo suficientemente sutil como para engañar a las personas que querían creerle. Patricia volteó la pantalla de su laptop hacia mí y presionó reproducir. La voz de mi hijo se escuchó, pero las frases fueron cortadas, reorganizadas, las pausas eliminadas. Él parecía inseguro, abrumado. Luego la voz de Lorena se superpuso. Ella hablaba gentilmente, con falsa simpatía, pero cada palabra implicaba que yo había manipulado a mi hijo para excluirla. Incluso había titulado el video que la verdad sea escuchada. Ya estaba siendo compartido en todos los rincones de Internet. Los comentarios cambiaron rápidamente. Extraños la llamaban valiente, otros me llamaban codiciosa. Algunos sugirieron que yo había aislado a mi hijo durante su enfermedad, alejado a sus amigos, cortado el contacto con su exesposa por celos. Las mentiras crecen rápido en el terreno correcto, pero no entramos en pánico. Patricia ya tenía el siguiente movimiento planeado. La primera parte del plan de Patricia era simple. Divulgaríamos el video completo en cuestión, la versión intacta con marca de tiempo grabada en una sola toma. Fernando tenía el original en un drive seguro que había sido verificado legalmente meses atrás, cuando mi hijo aún estaba vivo. Esa grabación incluía su voz completa, su razonamiento sin cortes y su declaración final, directa e inquebrantable. No hay ediciones, no hay engaño, solo la verdad en su forma más cruda. También incluiría testimonios en video de Gabriela, Andrés y Fernando. Cada uno de ellos había acordado hablar públicamente. Gabriela hablaría sobre las comunicaciones de última hora de mi hijo, su claridad mental, sus planes de legado. Andrés hablaría sobre su cuidado médico y las visitas que nunca ocurrieron por parte de Lorena. Fernando hablaría sobre el acuerdo de divorcio y la larga historia de separación legal. Cada testimonio sería breve, directo y respaldado por documentación. Patricia los estaba coordinando para que todos fueran subidos al mismo tiempo, sincronizados con una declaración pública de la Fundación y una conferencia de prensa en vivo. La segunda parte del plan era más agresiva. Patricia planeaba presentar una moción ante el Tribunal de Familia para restringir más las acciones de Lorena bajo intimidación y tergiversación. También tenía un equipo forense digital investigando los metadatos del clip de video manipulado de Lorena. Si podíamos probar que ella lo fabricó intencionalmente, eso no solo la desacreditaría, sino que abriría la puerta para cargos legales. Pero eso tomaría tiempo y yo sabía que el daño de la imagen se movía más rápido que las presentaciones legales. No podíamos depender solo de la corte. Necesitábamos contraatacar en tiempo real. Esa noche me senté en mi sala y observé las luces de la ciudad a través de la ventana. Las mismas luces que mi hijo solía observar cuando era un niño preguntándome dónde terminaban. Le decía que nunca terminaban, solo continuaban más allá de lo que podíamos ver. Ahora me sentía de la misma manera sobre este conflicto. No terminaría pronto. Seguiría más allá de lo que quería ver, pero no me iría. 2 días después estábamos listos. Patricia programó la conferencia de prensa para el mediodía en el mismo auditorio del ayuntamiento donde habíamos lanzado la fundación. Los mismos reporteros, la misma configuración, pero esta vez no se trataba de celebración, se trataba de corrección. Esta vez mi hijo hablaría por sí mismo sin interrupciones, sin ediciones, sin voz superpuesta. Y después de él, hablaríamos nosotros, su equipo, su familia elegida, las personas que realmente estuvieron allí. Llegué temprano. Las cámaras ya estaban configuradas. Patricia revisó el sistema de sonido 2 veces. Gabriela, Andrés y Fernando estaban sentados en la primera fila, tranquilos pero preparados. El alcalde envió a un representante para expresar su continuo apoyo. Un grupo comunitario trajo una pancarta que decía: honramos la verdad, honramos el legado. A las 11:50 las puertas se cerraron. A las 12:00 en punto, Patricia subió al podio. La sala estaba en silencio. Comenzó con calma,
declarando los hechos del caso de manera precisa. Luego, puso el video completo sin editar. Mi hijo habló durante 11 minutos. Sus palabras no fueron emocionales, sino mesuradas, claras, definitivas. Cuando terminó, no hubo dudas. Luego vinieron los testimonios. Gabriela habló por 4 minutos, Andrés por 3, Fernando por 5, cada uno respaldado por documentación mostrada en la pantalla detrás de ellos, fechas, horarios, correos electrónicos, registros. Cada palabra verificable, cada afirmación innegable. Finalmente, yo hablé. No por mucho tiempo, solo lo suficiente. Mencioné el dolor de ver el nombre de mi hijo arrastrarse por falsedades. Mencioné el orgullo que sentía por las personas que se levantaron a su lado cuando realmente importaba. Y terminé con esto. Mi hijo no está aquí para defenderse, pero su verdad sí lo está. Y mientras yo respire, esa verdad será protegida. La sala estalló en aplausos, no educados, sino fuertes, sostenidos, algunos de pie. Las cámaras captaron todo. Al final del día, el video completo sin editar había sido visto más de 300,000 veces. El clip manipulado de Lorena fue marcado y eliminado de 2 plataformas. Su publicación original perdió tracción, enterrada bajo comentarios que ahora pedían responsabilidad, no simpatía. Patricia recibió una llamada del abogado de Lorena esa noche. Él estaba retirándose del caso. Dijo que no podía, en buena conciencia, continuar representándola después de lo que había salido a la luz. Lorena intentó publicar de nuevo, esta vez con un video llorando, disculpándose, pero nadie lo compartió. Las palabras vacías no pesan nada cuando la verdad ya ha hablado. 3 semanas después, la Corte emitió su decisión final. Todos los bienes fueron confirmados como míos. La fundación fue reconocida oficialmente. La moción de Lorena fue desestimada con perjuicio, lo que significa que nunca podría volver a presentarla. Patricia me entregó los documentos finales en su oficina. No sonreí, no celebré, solo asentí, doblé los papeles y los puse en mi bolso. Esa noche conduje hasta el cementerio. Me paré frente a su lápida, las palabras simples que él había elegido por sí mismo: un constructor, un hijo, un legado. Puse mi mano en la piedra fría y susurré: lo hice, luché por ti y gané. El viento se movió a través de los árboles, cálido y constante, y por primera vez desde su muerte respiré completamente, no con alivio, no con alegría, pero con paz, porque la verdad había ganado, y su legado estaba a salvo.